la casa del Señor, y al final del capítulo vimos que la terminó en 7 años. Este día vamos a ver el capítulo 7, la continuación de aquellas cosas que Salomón estuvo edificando, y juntos vamos a aprender alguna que otra cosa. Les soy sincero, hay muchas cosas aquí que no son necesariamente doctrina, no necesariamente es algo que vamos a sacar una gran lección de teorías y de teología, perdón. No es algo en sí que en esta noche vamos a aprender, pero sí, ojalá que Dios vaya ayudándonos a poco escuchar y saber qué es lo que yo tengo que saber en las aplicaciones. ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? ¿Cómo están sus hijos, su familia, su esposa, sus padres? ¿Cómo está su trabajo? ¿Cómo está su salud? Cosas que a veces muy poco hablamos con la gente, ¿no es cierto? Espero que todos estén bien. Me da gusto verlos una vez más. Esta tarde es una tarde muy bonita, se acabó la lluvia, pero ojo aquí que mañana otra vez comienza. Y parece ser que se va a cancelar lo del trabajo, ¿verdad? Este fin de semana llueve. Por eso, así como se acabó la lluvia, mañana viene otra vez. Se acabó el capítulo 6, ahora el capítulo 7. Es pura lluvia, pura lluvia. Entramos al capítulo 7, y es que la palabra de Dios es así, de verdad. Nosotros hemos leído la Biblia aquí varias veces, terminamos una vez y luego vamos otra vez, a través de los años que hemos estado juntos, y no se repite, sino vuelve a tener aplicaciones a nuestra vida. La palabra de Dios permanece para siempre y nunca termina. Un día un capítulo, otro día otro capítulo, pasan los años y vuelves otra vez a esos mismos capítulos, y vaya Dios que te bendice con la misma palabra de Dios en diferente manera. Gracias a Dios por su provisión, la palabra de Dios para nuestro espíritu. Así es de que prepárense esta noche, porque vamos a comenzar en el versículo 1 de Primera de Reyes, capítulo 7. Versículo 1. Después, ya dijimos después ¿qué? Después de que terminó la casa del Señor, ¿no? Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Salomón edificó la casa del Señor, le tocó hacerla por alrededor de 7 años. La casa de Dios. Su casa, 13 años, casi el doble. Hay varias cosas que nosotros podemos aprender de esto, o podemos aplicarla en 2 o 3 maneras. Vamos a ver si podemos nosotros en esta noche hacerlo, porque el hecho de que Salomón haya tomado más tiempo para edificar su casa fue cuestión práctica en realidad, porque en su casa iba a vivir mucha gente. No habíamos pensado en esto, ¿verdad? En la casa de Salomón iba a vivir mucha gente, cuando menos 900 mujeres, cuando menos algunos 100 criados y algunos cuantos soldados. Salomón, ¿cuántos hijos habrá tenido Salomón? Y usted puede imaginarse si tuvo 900 mujeres, 600 esposas, 300 concubinas, 900 mujeres, casi 1000 mujeres, en una casa. Entonces, podemos nosotros saber que Salomón edificó una casa de manera práctica. Ahora, edificar una casa no es lo mismo que edificar un hogar. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Una casa no es un hogar. Una casa se puede referir al edificio, pero un hogar
se refiere a la gente que vive allí. Esa gran diferencia. Podemos tener en un hogar lujos, pero si la gente que está ahí adentro es miserable, ¿qué hogar va a ser ese? Otra explicación puede ser que Salomón le puso mucho énfasis a su casa, porque se pulió. Si es el tiempo que nosotros estamos hablando de que él con 13 años, óigame, el doble para hacer la casa de Salomón que lo que le tomó la casa de Dios, quiere decir que le puso mucho énfasis a su propia casa, que es otra aplicación. No estoy diciendo que es doctrina, puede ser. Y podemos aprender nosotros que nosotros tenemos que tener cuidado de cómo estamos edificando. No tenemos que tenerle mucho énfasis nosotros a las cosas materiales que poseemos, porque un día las tenemos y otro no. Cuando una persona tiene muchas riquezas, escúcheme, también tiene muchos problemas. Persona rica, problemas de ricos. Va a estarse cuidando la persona, no va a dormir bien, va a estar preocupada, tiene muchas riquezas y las tiene que estar cuidando. Entonces, esa puede ser otra explicación. Le puso mucho énfasis a la casa, invirtió mucho de sus riquezas a esto y puede ser, pero hay otra aplicación que tenemos también que tener un poquito de cuidado en que nosotros llevemos a cabo una tarea tan grande y desenfocarnos en realidad de qué es lo que Dios quiere, no qué es lo que yo quiero. Porque Salomón hizo mucho mejor o se pulió mucho más para construir su casa que para hacer la casa de Dios, y eso es un poquito, más bien un mucho delicado. Cuando Dios nos pide cosas grandes, porque Dios llamó a Salomón, le dio un trabajo grande, el trabajo de ser el rey de la nación de Israel. Y cuando Dios nos llama a un trabajo grande, a cualquier persona a la cual Dios lo llama a un trabajo grande, le va a requerir cierta actitud. Dios nos llama a trabajos en donde nos requiere una cierta actitud cuando vamos a hacer el trabajo. Nos pide que demostremos cierto tipo de carácter en nuestra persona. Vamos a voltear nuestra Biblia en el libro de Josué, y ustedes todos ya saben que Josué iba a recibir una tarea pero bien grande. Todos sabemos que, bueno, no le digo, vamos más bien a que la palabra de Dios nos diga, pero Josué fue llamado a hacer una tarea bien grande. Capítulo 1 de Josué: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Acaba de morir Moisés y Dios ya le está llamando a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Y le dice, verso 2: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahí está la tarea grande. Para este entonces, toda esta gente que venía atravesando el desierto por 40 años y que nunca pudieron entrar a la tierra prometida, el trabajo le toca a Josué. Entonces Dios le está diciendo, levántate y tú vas a ser el que vas a pasar con toda esta gente al otro lado del Jordán. Y yo te voy a enseñar una tierra que yo les prometí que le iba a dar a Abraham y a sus descendientes. Verso 3: yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué, te estoy llamando a un trabajo grande. Quiero que tengas un carácter diferente, una actitud diferente o particular, y esto es una tarea a la cual yo quiero que tú
lleves a cabo. ¿Qué lees en el versículo siguiente, en el versículo 6? Repita conmigo estas dos palabras que encuentra usted ahí. ¿Cuáles son? Esfuérzate y sé valiente. Esa es la actitud que Dios pide de sus siervos cuando van a llevar a cabo una tarea para Dios. Quiere decir que nos tenemos que esmerar para hacer el trabajo de Dios, ¿sí o no, hermanos? Esmerarnos. De manera que nos vamos a esforzar, como dice esta primer palabra, esfuérzate. Hay que esforzarnos para hacer el trabajo de Dios y hay que ser valientes para hacer el trabajo de Dios. Y le dice, ¿por qué? Porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra la cual yo juré a sus padres que la daría a ellos. Tú les vas a dar la tierra, esa es una gran tarea. Yo quiero que tú tengas un carácter especial. Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué dice el verso 7? El verso 7 es como quien dice, un recordatorio, un énfasis. Eso es algo que Dios le está diciendo a Josué. Esto es algo especial que yo requiero de ti, Josué. Verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dos características que todos los que servimos al Señor debemos de estar buscando. Dos cosas que debemos de demostrar: esfuerzo y valentía. ¿Cuántos dicen amén? No podemos ser pacíficos, servir a Dios y la verdad, estar más que nada esperanzados en que alguien nos va a ayudar, estar esperando a ver quién está con nosotros. O sea, Dios no quiere eso. Dios nos llama particularmente o individualmente a cada uno de nosotros y espera que cada uno de nosotros tengamos estas características. Hay que esforzarnos y hay que ser valientes. Porque yo les digo, el servir a Dios no es nada fácil. Se toma decisión, determinación. Se debe de contar el costo. Hay muchas cosas que a uno le gustan hacer cuando es servicio en la iglesia, como ahorita en esta noche algunos están descansando y digo, no es pecado hacer esto, pero ustedes escogieron estar en el mejor lugar, están escuchando la palabra de Dios, pero se requiere esfuerzo. A veces nuestro cuerpo no quiere venir a la iglesia, no tenemos ganas de ir a la iglesia y a veces hasta lo expresamos: yo no quiero ir a la iglesia hoy. Pero luego nos damos cuenta que venimos, escuchamos a Dios y luego nos da una palabra de ánimo, porque es lo que Dios desea que le busquemos a Él, que aprendamos de Él. Ahora, cuando Dios dice que hagamos esto es porque todas las tareas son grandes para el Señor. Cualquier cosa que tú haces para el Señor es una tarea grande. A nosotros se nos hace insignificativo algunos ministerios, como ¿qué tan grande va a ser el recoger la basura en los baños y en la cocina? ¿Qué grande va a ser ese trabajo? Déjame decirte, es un trabajo muy grande. ¿Qué se requiere para hacer ese trabajo? Díganme por favor, hermanos. Esfuerzo y valentía. Porque ¿quién va a ser el valiente para ir al baño y sacar los papeles del bote de la basura que se usaron en el baño? No cualquiera lo hace. ¿Quién va a ser suficiente valiente para recoger los Kleenex que se tiraron en el suelo porque no le atinaron al bote aquí en la iglesia y están llenos de, usted sabe, se acaban de sonar la nariz? ¿Quién es el valiente que va a hacer eso? Cualquier trabajo es grande para el Señor, por más insignificativo, y Dios requiere dos cosas: esfuerzo y valentía. Y no podemos pensar, bueno, pero eso es para los trabajos grandes. No, para todo trabajo que es para el Señor se requiere de esfuerzo y valentía. ¿Y por qué? Porque una persona puede estar en un mismo lugar sirviendo al Señor por años y años y años y años y años. Y alguien le puede decir: ¿no te enfadas? ¿No te enfada ese trabajo? ¿No te has cansado de estar sirviendo ahí? Claro que no, lo estoy haciendo para el Señor.
Que me canso, pero me esfuerzo. Y con valentía lo sigo haciendo porque es para mi Dios. Yo por eso cuando les comento a ustedes, hermanos, hay necesidad de servir en algunas áreas en la iglesia. ¿Qué creen que les estoy diciendo? Esfuércense, sean valientes, pongan sus manos en el arado, no miren hacia atrás, no retrocedan, al contrario, vayan más hacia adelante. Y si sirven en un área, pues esfuércense más para que puedan servir en algo todavía más grande. Seguimos. Versículo 2. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura, 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas, y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas, y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. Y esa es la descripción. Solamente, como le dije, no hay que irnos parando en cada versículo a ver qué significa la columna o qué podemos aplicar de la columna, porque aquí nos quedamos toda la noche. Hay 51 versículos que vamos a ver hoy. Entonces no nos vamos a detener en esto, pero sí digo algo yo, en lo que acabamos de leer. La casa del bosque. ¿Quién le dijo a Salomón que hiciera una casa en el bosque? ¿Con qué propósito se habrá hecho esta casa en el bosque? La idea de una casa en el bosque, para mí, es un lugar de descanso. No, ahí está entre los pinos, como cuando van a acampar aquí en la iglesia los hermanos. Despiertas en la mañana fresco, limpio el aire. Te acuestas en la noche y brillante el cielo, lleno de estrellas por todas partes, y se siente el fresco. Descansas bien a gusto. Algunos no tienen la misma opinión. Algunos dicen, no, yo llegué más cansado que lo que descansé. Pero es que así es. Tiene uno que llevar cosas y traer cosas, preparar la comida, como si estuviéramos en la casa igual. ¿Sabe cuál es la única diferencia de eso? Que la gente no se baña en esos días. Es lo único. De ahí en más todo está bien. La casa del bosque, que seguramente servía para o tenía la intención de traer cierto descanso. Cuando menos eso es lo que yo pienso. Salomón mismo escribió lo siguiente. Proverbios 23, versículo 4. Él escribió así: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Qué significa eso? No te afanes por hacerte rico. Óigame, hermano, en este mundo hay mucha gente que se dedica a trabajar y no tienen tiempo para descansar. Puro trabajo. Son, ¿cómo se llaman? En inglés se le dice workaholic. En español no sé cómo se dice. Pero tienen un afán de enriquecerse y de tener más y de acumular más. Inclusive en la Biblia hay un hombre que así pensó y así actuó, y Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Quién se va a quedar con todo lo que has hecho? Y la verdad, el trabajo es importante, pero no es que uno se vaya a enriquecer con el puro trabajo y trabajo y trabajo. ¿Sabes que la gente enferma por puro trabajar y trabajar y trabajar? Dios le dice al hombre: tienes que descansar. Yo te crié, te hice, te formé tu cuerpo con la intención, no que de trabajar nomás, sino que trabajes, sí, porque es importante. Ganas con el sudor de tu frente el pan de todos los días, pero también tienes que descansar. Y Él nos pone el ejemplo, porque cuando Dios creó todas las cosas en 6 días, el 7º día reposó. No descansó, sino cesó de crear, porque ya todo estaba listo.
Pero la idea es el tiempo de reposo, el tiempo de meditación, el tiempo de no hacer nada, el tiempo de estar, como quien dice, meditando. El descanso es importante para el cuerpo, hermanos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Trabajamos 8 horas al día. Los que trabajamos 8 horas, los que trabajan más, saben bien lo que estoy diciendo. Para las 10 horas del día usted ya está bien cansado y lo único que está pensando es un cuadro con un colchón que ya quiere irse a dormir ahí, porque está cansado. Ahora, no descanse. Si quiere usted trabaje, denle duro, tarde, mañana, y llegue a su casa y póngase a trabajar si quiere, pero va a ver lo que va a suceder. Usted va a enfermar. Su cuerpo le va a decir: oye, ya párale, necesito descanso, y se va a enfermar y va a caer en cama, y así es como Dios le va a hacer entender a usted que el trabajo y trabajo y trabajo y trabajo no es lo que Dios quiere. Hay que descansar. El mismo Salomón, que era dueño de muchísimas cosas, que era rico en gran manera, escribió en Eclesiastés capítulo 4 versículo 6: más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Qué le parece este proverbio, esa escritura, este versículo? Más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Es decir, el tiempo llega cuando el hombre ya está hasta acá de cansancio. No hay como trabajar seriamente, con ganas, con alegría, acumular tus riquezas para luego disfrutar de estas cosas que Dios te ha dado. Porque ¿de qué nos sirve trabajar y ganar si no lo vamos a disfrutar? Que es algo que también escribe Salomón. No he visto otra cosa tan más fuera de lugar en el planeta Tierra, dice Salomón, que ver a un hombre que trabaja y no goce de lo que trabaje. Eso es vanidad. Vanidad. Todos los que trabajamos aquí podemos llevarnos esto al corazón, porque la verdad le digo, este país es un país que nos ofrece materialismo. Y está fácil ir atrás de las riquezas. Y por eso aquí en este versículo vemos la construcción de una casa de descanso. Yo pienso que el tiempo que Salomón estuvo ya en su relación con las demás personas, cuando vivió en su casa, sin duda esa casa fue un lugar donde él corrió para ir a encontrar descanso. No está en la Biblia, pero esa es la idea. Una casa en el bosque. ¿Qué tal tú, hermano? ¿Qué tal yo? Tenemos un lugar donde podemos meditar y podemos descansar después del día de trabajo. Yo regularmente, ahora no, porque desafortunadamente nuestra casa se ha llenado de mosquitos, pero antes salíamos ahí a la yarda de atrás de su casa, nada más a descansar. Nos sentábamos, tomábamos un refresco, mi esposa y yo, platicar por hora y media, a gusto, descansando después de un día de trabajo. Porque así debe de ser. Nosotros no fuimos creados para solamente trabajar, sino hay que descansar. Hay que tener un lugar de descanso. Salomón hace una casa de descanso, pero hace algo más, verso 6. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Y ese pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. O sea, este lugar era donde la gente venía y le preguntaba al rey qué hacer en ciertas situaciones, como aquellas dos mujeres que llegaron diciéndole acerca de aquel hijo que las dos prostitutas llevaron. ¿Recuerdan eso? Pues Salomón está haciendo un lugar en donde tratar todos estos asuntos, que también para él fue muy importante. Y la casa en que él moraba
en otro atrio dentro del pórtico era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón. ¿Quién era la hija de Faraón? Su primera esposa. La hija de Faraón con quien contrajo matrimonio Salomón. Se nos dice en los primeros versículos del libro de Reyes que Salomón se casó con la hija de Faraón. ¿A los cuántos años? Y mucha gente piensa que a los 12 o 13 años se casó Salomón con esta mujer. Bien chamaco. Aunque no es cronológicamente que la Biblia nos está dando exactamente cuándo se casa, pero esa es su primera esposa. La primera de 600 esposas. No 600 amantes, 600 esposas. La primera. ¿Dónde las iba a meter? ¿Qué iba a suceder en la vida de Salomón? Aquí está la primera que le hace su casa. ¿Y las demás? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Dónde iban a vivir? No se nos dice en la Biblia que hizo una casa para cada una. Solamente para esta. Pero puedo yo pensar que si vivieron todas juntas, ay, ay, ay. Ahí está la hija de Faraón, a quien había tomado por mujer una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según la medida, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a su medida. Y madera de cedro, y el gran atrio alrededor había 3 hilares de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Casa de la reina, casa de la hija de Faraón. Esto y otros edificios levantó Salomón en un periodo de tiempo relativamente corto. Sin embargo, ¿para qué tener un palacio grande? Salomón tenía, como quien dice, una porción de la casa que no era muy grande, porque nos describió la primera parte donde vivía él. La primera parte donde él vivía era un pórtico, un lugar que no era muy grande en sí. Pero el lugar que construyó para que fuera su casa, eso sí estaba grande. Yo pregunto, ¿para qué tener un palacio grande en donde vas a estar lleno de situaciones, problemas, discusiones, pleitos, alegatas? ¿Para qué sirve una casa grande así? Dicen por ahí que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo. ¿Cómo vas a lidiar con 600 diferentes maneras de pensar, más 300 concubinas o amantes que también tienen su manera de pensar? ¿Cómo vas a tratar todo eso en una casa? Es lo que la imaginación nos da a nosotros a pensar. Pienso en todos los problemas que Salomón se echó encima. ¿Quién dijo? Usted fue el que dijo, hermano. Si con una mujer tenemos problemas, imagínense con más de una. Por eso escribe la palabra de Dios Salomón, escribe cosas que nos dan a entender que él aprendió su lección. Por ejemplo, Salomón va como progresando en su manera de pensar con relación a las esposas. Fíjese lo que dice Proverbios 21, versículo 9. Esa es una situación progresiva. Allí Salomón dice: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Es mejor vivir en un rincón del techo, allá arriba, que estar en un palacio grande con una mujer rencillosa. Ese es el versículo 9.
Vámonos hasta el versículo 19. Y vemos que Salomón dice: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. ¿Qué está pensando ya para ese entonces? Salomón está diciendo: no, yo mejor al desierto. ¿Para qué quiero estar ni siquiera ya cerca del techo donde está la misma? No, me voy allá a un lugar desierto. ¿Para qué quiero estar escuchando? ¿Ha estado usted con una mujer rencillosa? ¿O con un hombre rencilloso? Que nomás están dale y dale la misma cosa, el mismo sonsonete y cansa eso. Cansa estar escuchando eso. Por eso escribe en Proverbios 25, versículo 24: mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Es el mismo que el versículo 9 del capítulo 21. O sea, está dándose cuenta que es mejor no estar en una casa así. Proverbios 27, versículo 15, nos dice la palabra de Dios, si estoy correcto. ¿Qué dice Proverbios 27, versículo 15? A ver si me acompañan. ¿Qué dice? A ver. Proverbios 27. Ya lo tienen ustedes porque está ahí atrás, ¿verdad? Ahí les va. El versículo 15 dice: gotera continua en todo tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Todo el tiempo, todo el tiempo. Llegas del trabajo, o el hombre, no más estoy diciendo la mujer, el hombre también puede ser así. Y ya te la sabes la cantaleta, y ya sabes qué es lo que va a suceder, y las quejas, y el que esto aquí, allá, y el hombre a veces por eso, o la mujer a veces por eso, no quieren llegar a casa. Y prefieren mejor, ya sea lo que voy a ir a casa. Salomón yo creo que hacía eso. Tenía su gran palacio, su gran casa, enorme, con tantas mujeres, y llegaba, imagínense, llegaba a un cuarto donde estaba una y mejor se salía y se iba a otro. No, pues no. ¿Para qué? Y nos preguntamos el por qué construyó semejante casonón entonces. Y yo creo que esa es la razón, para tener espacio en donde poderse ir. Esto es lo que Salomón no se imaginó al dar lugar a tantas mujeres. Verso 13. Envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Y yo les comparto que en estos versículos veo qué importante es ser una persona de buen testimonio, o una persona de la cual hablen otros de usted. Salomón busca a una persona en particular porque sabe que esta persona está dotada de talentos, una persona conocedora de su trabajo, particularmente de algo que él necesitaba, que era el bronce. Y yo creo que siempre es bueno buscar a una persona que califica, ese tipo de personas necesarias. Cuando queremos un trabajo bien hecho, no vamos a ir a contratar a cualquier persona. Cuando encontramos una persona que tiene todas las calificaciones, hermano, contrate a esa persona, aunque esté a caro, porque más vale pagar bien que pagar doble, porque lo barato sale caro. Entonces Salomón, con sabiduría, va y escoge a una persona capacitada, calificada, conocedora de su oficio. No fue a llevar a cualquier persona. No vamos a poner al tío solamente porque es mi tío, o lo voy a poner ahí a que
arregle el baño que se me descompuso, porque no vas a ver nada de eso y me va a salir más caro de lo que yo piense. Entonces, no, buscar a alguien capacitado. La persona debe ser calificada, ¿sí o no? En la vida espiritual, en las cosas de Dios es lo mismo. Debe una persona calificar para las cosas que Dios quiere de uno. El hombre o la mujer deben de ser calificados, quiere decir, tienen que cumplir con ciertos requisitos. No podemos poner a cualquier persona como el pastor de la iglesia o como el ujier de la iglesia o como el diácono de la iglesia. No cualquiera puede calificar, tiene que haber ciertos requisitos. Nosotros encontramos requisitos para que un hombre desempeñe los oficios de Dios. En Hechos capítulo 6, de los versos 3 al 5, encontramos que la iglesia crecía y comenzaron a tener problemas las familias de los griegos y los hebreos. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron personas calificadas para el trabajo de diaconado, de servir las mesas, porque eso es lo que implica diaconado, servir mesas, trabajo manual. Entonces, en Hechos encontramos, hay requisitos. ¿Cuáles eran esos requisitos? Yo no estoy leyendo la escritura, solamente le doy la referencia, pero sé más o menos cuáles son. Hombres llenos del Espíritu Santo, hombres de buen testimonio, llenos de fe. Esos son los requisitos para que puedan llevar a cabo el trabajo de el servicio del Señor. No cualquiera debe de hacerlo, tiene que calificar, así como Irán, calificado. Sabía él qué trabajo hacer, entonces podía hacer ese trabajo. El pastor que no es pastor no puede hacer el trabajo de pastor porque no tiene los requisitos ni tiene las calificaciones. Porque para empezar, el llamado al pastorado es un don que Dios da. No me pregunte cómo llegué a ser pastor, porque yo no sé cómo llegué a ser pastor. Dios hizo el trabajo, yo tenía un celo para que la gente escuchara la palabra de Dios, comencé a enseñar la palabra de Dios en casa, poco a poco vi algo que Dios estaba haciendo, llegamos a ser 40 personas en casa, dije yo, algo está sucediendo, ya no podemos estar aquí, y comenzamos a buscar un lugar donde reunirnos, un lugar un poco más formal, donde podíamos tener lugar adecuado para las clases de niños y tener una organización un poco mejor con lo que estaba sucediendo. Entonces Dios comenzó a desarrollar una obra, un ministerio, y poco a poco vinieron todas esas cosas que Dios quería que hiciéramos por medio de alguien a quien Dios llamó. Ese es en el área de lo que fue mi experiencia, pero tenía que calificar. No iba a abandonar mi trabajo, mi esposa, mis hijos para hacer el ministerio. Muchos lo hacen y desafortunadamente pierden a la esposa, pierden a los hijos y no es un buen testimonio. Entonces, Dios llama y Dios provee. Dios llama y Dios guía cómo hacer las cosas, ¿sí o no? Cuando una persona quiere servir a Dios, vamos a decir que uno de ustedes quiere servir a Dios y, oiga hermano, yo quiero ser un diácono en la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues tenemos que comenzar a ver a la persona qué testimonio tiene, qué requisitos está llenando, si los está llenando o no, porque en 1 Timoteo 3, capítulo 3, versos 1 al 7, ahí se nos dan los requisitos de lo que viene siendo un obispo. Y luego de los versículos 8 hasta el final se nos da también requisitos acerca de los diáconos. Hay requisitos para llevar a cabo la obra del Señor. Este hombre, Hiram, llenaba los requisitos para llevar a cabo el trabajo que Salomón quería. Era muy importante. ¿Cómo te das cuenta que es exactamente lo que Dios quería de ti? Como tú estás siendo fiel a lo que Dios quiere de ti. No porque hay mucha gente, no porque la cosa está súper bien, mira qué está sucediendo. No, es que tú seas fiel a lo que Dios te ha dado. Sé fiel en lo poco, dice el Señor, y el Señor te pondrá lo mucho. Y ese es como Dios trabaja. Dios no está interesado en nuestras habilidades, porque somos débiles, y las habilidades no son lo que Dios está buscando.
Dios está buscando con un corazón dispuesto. Eso es lo que Dios quiere, una disposición de todo corazón. Dios nos puede usar, pero también Dios nos debe de dar lo que necesitamos para la obra, porque no lo tenemos. Este hombre que fue llamado por Salomón era calificado, tenía inteligencia, era una persona que tenía las habilidades y pudo llevar a cabo el trabajo. Y en cualquier área que tú quieras servir al Señor, pídele al Señor que te dé la herramienta para que hagas ese trabajo que Dios quiere, porque Él lo va a hacer. Él dice que Él te da tu espíritu sin medida. Señor, yo no sé, no puedo, lléname con tu espíritu. Y luego comienzas a ver que Dios te usa y vas viendo cómo Dios es el que se glorifica ahí, ¿verdad? Entonces este hombre comenzó a hacer su trabajo. Versos 15 hasta el final se avienta unas buenas obras de construcción. No construcción de madera, no de ladrillo, de bronce. Y miren lo que hace. Dice, y vació 2 columnas de bronce. Bronce en la Biblia es un símbolo de juicio. Ese metal aparecería por todas partes en el templo, así como el oro. Ya hemos tenido 2 metales. El metal primero que vimos fue el oro, que significa ¿qué? Dijimos pureza. Ahora bronce significa juicio. Y está trabajando con el bronce. La altura de cada una era de 18 codos y rodeaba a una y a otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos, la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones de madera de cadenas para los capiteles, que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 por cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que están en las cabezas de las columnas con sus granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles, las 2 columnas, 200 granadas de hilera, en 2 hileras alrededor de cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Perdón, estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo le llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Y yo digo, zapatero a tu zapato, porque el que sabe hacer las cosas las va a saber hacer sin ningún problema. ¿Cómo me gustaría que hubiéramos tenido una ilustración para que la hayan visto de cómo esto se hubiera visto? Pero busqué y por más que busqué no encontré, porque estos diseños nadie los figuró, nadie los ha podido traer a la imaginación. Pero qué trabajo, oiga, puro bronce. Yo les digo a ustedes, el bronce es bien difícil de trabajar. No es como el oro y la plata, porque el oro y la plata son materiales que puedes tú moldearlos fácilmente, pero el bronce es duro. En mi oficio creo que puedo entender qué gusto le ha de haber dado a este hombre haber hecho todo este trabajo. Yo, por ejemplo, cuando hago una pieza de joyería, de la nada tomo un pedazo de cera y luego comienzo a darle figura a la cera. Ya sé que es un anillo o un rostro o cualquier cosa que yo le empiezo a dar forma. Me encanta esa área de mi trabajo. Todo tipo de arreglos de joyería, fabricación, lo puedo hacer, pero el diseño es mi favorito, porque no sabes el resultado hasta que no lo ves.
puedes imaginártelo. Estás trabajando cuidadosamente con la cera, vas rebajando, vas quitando, vas agregando, le vas haciendo la figura como tú la quieres, y cuando lo terminas, que está en oro, pulido, con piedras y todo, hermoso trabajo. Y pienso en este señor. Y pienso todo lo que hizo y todo lo que se esforzó en esos 13 años. Porque no piensan ustedes que hizo por 2-3 horas y ya estuvo, ¿no? 13 años trabajó en las cosas del rey. ¿Qué pregunta? ¿Trabajas para el rey? ¿Qué tanto has trabajado para el rey? ¿Cuántos años llevas trabajando para el rey? ¿Qué pregunta que nos hacemos en esta noche? ¿No trabajamos para un salario? Trabajamos para la gloria de Dios. No trabajamos por reconocimiento, trabajamos por gratitud. Por eso me esmero y por eso me esfuerzo. Porque recuerdo que todo lo que debo de hacer es para la gloria de Dios. No lo hago para mí, no lo hago para, en realidad para ustedes, es para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31, si pues coméis y bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Continuamos. Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro. ¿Qué le parece a usted eso? Hizo fundir a sí mismo un mar. ¿Qué le viene la idea a un mar? Algo grande, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta que no era en realidad algo grande, sino algo simbólico. Hizo un mar de 10 codos de un lado, del otro perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor con un cordón de 30 codos. Rodeaba aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolsas como calabazas, 10 de cada lado, que ceñían al mar alrededor en 2 filas, lo cual había sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre estos se apoyaba el mar y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era del palmo menor y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Este era el tazón de bronce, 4 metros 70 centímetros de ancho. 4 metros más o menos como de aquí a la pared. Más o menos 4 metros. Menos. 4 metros como de aquí a acá, pues. Oye, es alrededor. Échenle ojo, ¿ok? De hondo, 2,5 metros. Más o menos. Bastante hondo. 2,5 metros. Yo me ahogaba ahí. Fácil. Bueno, no es que no sé nadar, sino que usted sabe, bastante hondo. 3 figuras de bueyes volteando cada una para su punto cardinal, los 4 puntos. Ahí se juntaban los vatos. Esos vatos. Qué buena onda. Ese es el lavadero de los cholos. ¡Órale, vato! ¿Qué son vatos? ¿Qué es mar? Bueno, mar viene siendo la palabra que se usó para mar, es un lavabo. Es un tazón, podemos decir, un tazón, una taza enorme. Eso es lo que es un mar. Puro bronce. ¿Qué significa el bronce? ¿Qué simboliza? Juicio. Entonces, todos nosotros, en realidad, como pecadores, simbólicamente se nos da la oportunidad. Esto iba a estar en el templo, entonces simbólicamente se nos iba a dar la oportunidad de poder entrar en este tazón y lavarte para poder entrar al templo y ser parte
del oficio del trabajo del Señor. Y eso es significativo. Para cada sacerdote tenían que limpiar sus cuerpos antes de servir al Señor en el templo. Nosotros entramos en la presencia de Dios, somos vatos limpios. ¿Qué es un vato? Un vato es un litro. No es una persona. Un vato es un litro. O se puede definir como litros. Por ejemplo, dice aquí que cabían 2,000 vatos. Está hablando de 42,000 litros de líquido. Eso es lo que es vatos. No son personas, ¿eh? Nosotros entramos a la presencia de Dios limpios. Limpios. ¿Por qué somos limpios nosotros cuando entramos a la presencia de Dios? Juan capítulo 15, versículo 3. Allí nos dice la palabra de Dios que Jesús le dice a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Que la palabra de Dios limpió el corazón de los discípulos. La palabra de Dios, como agua pura, limpia nuestro ser. Hay una parte en la Iglesia Católica en donde ellos responden: una palabra tuya bastará para saciar mi alma. Con una sola palabra Dios hace eso, según este rezo. Imagínense toda la palabra de Dios como nos deja limpios, limpios, limpios. Muy importante el que antes de entrar a la presencia de Dios nos aseguremos que nuestro corazón está limpio, porque si no, bronce, juicio. ¿De acuerdo? Mucho que leer. Verso 27, con eso terminamos, porque no creo que vayamos a alcanzar a terminar. También hizo 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos y la anchura de 4 codos, de 3 codos la altura. La altura de las basas era esta. Tenía unos tableros, los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes, de querubines. Sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente, en la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía de arriba de la basa, y la boca era redonda, de la misma anchura del remate, y de codo y medio había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Los 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían de la misma basa. La altura de cada rueda era de 1 codo y medio, y la forma de las ruedas era como de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Este capítulo es como de cholos, ¿verdad? Cinchos, vatos y todo eso que usan. Asimismo, las 4 repisas de los 4 esquinas de cada basa, y las repisas eran parte de la misma basa. Y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio cada codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, y de una misma medida, y de una misma entalladura. Mucho trabajo en realidad para lo que estaba realizando en sus otros edificios Salomón. Ya no la casa del Señor, ya no su casa, ya no los atrios que construyó para sus esposas. Esos son edificios que no tenían nada que ver ya con nadie. Hizo también 10 fuentes de bronce,
Cada fuente contenía 40 batos y cada una era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas, y puso 5 basas a la mano derecha de la casa y las otras 5 a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente hacia el sur. Últimos versos. Asimismo hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová: 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las columnas, 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas, 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas, las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas, un mar con 12 bueyes debajo del mar, y candeleros, paletas, cuencos y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová. De bronce bruñido, todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa entre Sucor y Zaretán. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová: un altar de oro, una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha, y otros 5 a la izquierda frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo, también de oro los juiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo y de las puertas del templo. Último, así terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Y todo este trabajo, durante todos estos años, estuvo este hombre Hiram trabajando. Yo no sé cuánto tiempo va a tomar para que en este lugar un día se levante una capilla grande, que ha sido mi oración siempre. Hay mucho terreno enfrente de la propiedad. Tuvimos unos planos de hacer unos salones de clase de aquel lado, estacionamiento por todas partes de enfrente, pero yo sé que no me va a tocar a mí. Quizá ustedes no lo vayan a ver, pero vienen otros jóvenes a quien Dios está preparando. Ellos harán el trabajo según la guianza que el Espíritu Santo les dé. ¿Qué deben de hacer? ¿Cómo lo deben de hacer? ¿Qué grande lo van a hacer? ¿Qué le van a poner? ¿Qué no le van a poner? O sea, yo lo único que me corresponde es hacer oración por estos jóvenes para que Dios les dé sabiduría, inteligencia y todo tipo de entendimiento para lidiar con todo lo que tienen que hacer. ¿Cuándo va a hacer esto? Pues esto va a tomar lugar cuando el Señor provea los medios. Va a ser en el tiempo perfecto, cuando el Señor diga: ahora es tiempo, con la gente que es la gente llamada para este trabajo. Pero lo más importante, que esta gente que se va a quedar al cargo de esta obra honre la palabra de Dios en este lugar. Porque el templo puede estar muy bonito, muy lleno de oro, muy lleno de plata, muy lleno de bronce, muy lleno de gente. Si no se honra la palabra, de nada sirve. No de labios, honrarla de corazón. Y eso es lo que queremos en estos días, y eso es lo que es mi oración, que vaya a tomar lugar cuando uno ya no esté aquí. Porque no somos eternos y luego nos vamos. ¿Y qué sucede con todo esto? Que Dios use, porque todas estas cosas que leímos, todos los artículos, tazas, utensilios, todo es parte del templo. Todo fue parte de la casa del Señor, lo que describieron los versículos 48, 49, 50. Cosas que había en el templo: el candelabro, la mesa,
los altares de incienso, el altar de bronce, todo eso. Cosas que el hombre iba a necesitar para servir al Señor. Es lo mismo para nosotros, nuestro templo. Tenemos que adornarlo bien y prepararlo bien, pero más que nada que honre la palabra de Dios. Padre, te doy gracias en esta noche porque nos ayudas a comparar estas escrituras con nuestra propia vida espiritual. Hermoso templo que levantó Salomón, por lo que leemos la descripción de cosas hermosas, trabajo perfecto, trabajo grande. Y también tú has hecho esto con nosotros, has decorado nuestro corazón, le has puesto, le has quitado, le has cambiado, y esto es porque tú quieres lo mejor para nosotros. Señor, por cada cosa que nuestro corazón tenga fuera de lugar, te damos permiso que tú lo saques. Tú límpialo, Señor, transfórmalo. Y por cada cosa nueva que recibimos, te pedimos que nos ayudes a apreciar lo que haces nuevo, que podamos ser agradecidos y que respondamos a ese trabajo que tú estás haciendo. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra. Pedimos que se haga carne en nuestro corazón y que sea para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.